El otro día, estando a mi lado esta señorita, que se llama Ruth, la dije como consecuencia de algo que habíamos dicho. Así que, Ruth, si el Señor te dice un día a la China, no puedes decir no, Señor, a cualquier sitio menos la China. La realidad es que, como ella misma estaba diciendo, oye, por cosas que me contó, pronto Europa, que ha sido la cuna del cristianismo durante siglos, está volviendo al paganismo. Y pronto vamos a tener que tener misioneros de la China y de África y de otros sitios. No es broma, en los países que han estado durante años bajo el comunismo, que era ateísmo puro, y que se prohibía la Biblia y que se destruían las iglesias y que había persecución contra los creyentes, en esos países, en Rusia, por ejemplo, donde don David está haciendo una labor magnífica con visitas y con sus escritos y libros, y en la China, mira lo que dice aquí. Esto es de febrero del año pasado, Views from the News. La China produce una Biblia por segundo. ¿Sabéis lo que es eso? Una Biblia por segundo. Mientras que en Europa ya no quieren Biblias, hasta los creyentes ya no quieren Biblias y no leen la Biblia. La Biblia ha llegado a ser el bestseller. ¿Sabéis lo que es el bestseller, no? Más vendido. ¿Cómo se dice en español? El más vendido. El más vendido. Pero hay una frase muy hecha, el bestseller. En la China, con la venta hasta el día de hoy de un país donde esto estaba prohibido hasta hace poco, con Mao Zedong y todo eso, 50 millones de ejemplares producidos hasta el día de hoy, esto en febrero del año pasado, por la única imprenta autorizada por el gobierno chino, que se llama Amite Printing. Y como la demanda por Biblias sigue a un ritmo creciente e imparable, Amite está a punto de trasladarse a unas instalaciones más grandes en Nankín, convirtiéndose así en la productora más grande de Biblias en todo el mundo. China, que hasta ahora ha sido Inglaterra y Estados Unidos, pero ya es China, oye, un país que hasta hace 4 días comunista y totalmente ateo, Se ha convertido ya. Yo estaba hablando precisamente en enero o febrero de este año, que nos visitó un hermano en la iglesia donde estamos en Bath, en Inglaterra, y yo, cuando me dijo que trabajaba para la Sociedad Bíblica, le dije, mira lo que yo he leído recientemente, será verdad. Dice, precisamente mañana voy yo a China a hablar con esta gente. Es verdad lo que dice esto. Están produciendo ya más Biblias que nosotros en Inglaterra y en Estados Unidos. Convirtiéndose así en la productora más grande de Biblias en todo el mundo. Según el abogado cristiano Li Baiguang, no sé si se pronuncia así, pero en fin, este éxito de la Biblia en la China, juntamente con el enorme crecimiento de la iglesia en ese país, se calcula que hay unos 40 millones de creyentes en China. Se deben, a pesar del enorme crecimiento de la prosperidad material entre las masas chinas, como nunca ha habido antes, al hecho que la gente está buscando cómo satisfacer sus necesidades espirituales y cómo encontrar la felicidad para sus almas, que no lo están encontrando en el materialismo. Así que mientras que en tiempos pasados Europa, sigo diciendo, ha sido la cuna del cristianismo y la cultura europea ha sido basada sobre el cristianismo. La cultura europea, que ha sido tan, en su base, tan buena y tan equilibrada durante siglos, ha sido basada sobre la Biblia y sobre principios cristianos. Pero ahora todo eso se está desechando. En Inglaterra da pena ver cómo en un país que ha sido durante siglos el trampolín para mandar misioneros por todo el mundo, ahora es que la gente no quiere saber de Biblia, es que las leyes que ahora salen del Parlamento, es que la actitud de la BBC y de los periódicos al cristianismo es de pena. Y entonces tal vez en Inglaterra tendremos que tener misioneros chinos y africanos y indios
que vienen a nosotros con la palabra de Dios. Así que aunque yo he dicho a Ruth, si el Señor te llama a China, vete a China. Sin embargo, yo quisiera personalmente que mi preferencia sería que cualquier joven que se sienta llamado a la obra del Señor se quede en España, porque España es un campo de misión de lo más necesitado, como Europa en su total. Pero ¿por qué salir de España? Digo yo, pero el Señor es el que manda cuando hay tanta necesidad en este país. Vamos a recapitular las 15 páginas que hemos hecho hasta ahora para recoger el hilo y recordar dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Vamos a recordar que hemos estado argumentando, especialmente en la página 1, no vamos a volver a leerlo, pero simplemente algunas partes, que la necesidad, aquí lo tenemos, la página 1, la necesidad urgente de la hora que vivimos es de una generación de jóvenes dispuestos a ser gigantes espirituales, jóvenes totalmente dedicados a Dios y dispuestos a decir no a tantas cosas que nos están asediando en el día de hoy, a la impiedad y a los deseos mundanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después hemos dicho, muy bien, si esto es la necesidad de la hora, ¿cómo conseguir esto? Si alguien preguntase, muy bien, pero ¿cómo se consigue esto? Y estamos argumentando en estas notas que la base y la esencia de todo avivamiento va a ser y será una vuelta seria y de corazón a la Biblia y al Dios de la Biblia. Porque una cosa que quiero enfatizar, que la Biblia no está allí, queridos hermanos, ni estoy tratando de presentaros la necesidad de volver a la Biblia simplemente para meter y llenar vuestras cabezas de información bíblica y de teología y de datos y de poder dar sermones el domingo y clases bíblicas a la juventud o a los niños a la escuela dominical. Venga, información, a ver, que yo pueda componer un estudio, un sermón. La Biblia está aquí esencialmente, como alguien ha dicho y me gusta la frase, la Biblia está aquí esencialmente para llevarnos de la mano e introducirnos a Dios. Conoce a tu Dios. Y la necesidad de la hora urgente es que nosotros volvamos de corazón a la Biblia y al Dios de la Biblia para conocerle de verdad. Nosotros hemos hecho referencia en la página 2, me parece, y 3, de cómo eran los tiempos de Samuel, en el libro de Samuel, en 1 Samuel, que había una decadencia enorme. Y ni siquiera, recordar esto por algo que voy a decir más adelante, ni siquiera los líderes religiosos conocían a Dios. Practicando sus actos religiosos cada día, la gente viniendo a ellos con sus sacrificios y los servicios del templo, y ni los líderes conocían a Dios. Conocían su religión, pero no conocían a Dios. Y esto es una de las plagas que tenemos entre nosotros en el día de hoy. Conocer tal vez Biblia, algunos, tal vez ir a escuela bíblica y a venir con diploma y todo eso, y poder hablar de teología y de no sé cuántas cosas, y no conocer a Dios. Nosotros durante algún tiempo estábamos en Inglaterra, y siempre recordaré la predicación de un querido hermano que era viejo ya y ahora estará con el Señor. Y estaba hablando, como ilustración, de un tal Robert Cleaver Chapman. ¿Habéis oído hablar de Robert Cleaver Chapman? ¿Alguien? Hay un libro escrito en español, Robert Cleaver Chapman, amigo de España o yo no sé qué. Porque era uno de los primeros que vino a España en plan de reconocimiento del terreno por los años 1850, 60, porque la obra misionera grande de España, que comenzó con los misioneros que vinieron mayormente de Inglaterra, pero no solamente de Inglaterra, pero las asambleas sí que eran mayormente de Inglaterra, otras denominaciones de Alemania y tal, comenzó esta gran obra misionera y el comienzo del avivamiento, pequeño avivamiento de la religión cristiana auténtica bíblica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero ya por el año 1850-60, vino Robert Cleaver Chapman de Barnstable,
en Devon, hacia el sur de Inglaterra. Para reconocer España, viajó por toda España, era peligroso en aquellos tiempos, por muchas razones. Y entonces, para ver qué situación había en España y si se podría mandar misioneros. Y él después volvió a Inglaterra y fue usado por Dios para que salieran a la obra misionera en España 3 o 4 jóvenes, unos en Madrid, otros en Barcelona, no recuerdo los datos muy bien. Sí que sé que estuvo en Vigo, al final de uno de sus viajes. ¿Conocéis? ¿Alguien conoce aquí a Vigo? Sí, 2. El Castro es un pequeño monte, allí muy bonito, y hay, ¿qué es lo que hay? Un castillo encima y una emisora, ¿no?, de radio, había en tiempos pasados. Y tú te pones en el Castro y ves todo Vigo y la ría, y es hermoso, ¿no? Y se dice que en el Castro el querido Robert Cleaver Chapman quitó la gorra y oró a Dios: Dios, levanta en esta ciudad un testimonio para tu nombre. Y yo digo, aunque es un poco de exageración, que casi se puede dejar caer una piedrecita de tu mano desde el Castro y caerá casi encima de casi la primera iglesia, la iglesia de General Aranda, como resultado de las oraciones de Robert Cleaver Chapman. Bueno, y entonces este querido hermano estaba hablando de Robert Cleaver Chapman, no recuerdo por qué razón, pero lo que dijo a mí me impactó fuerte y nunca lo he olvidado. Dice, y Robert Cleaver Chapman, porque murió con casi 90 años y hasta el final estaba predicando. Y dice, porque Robert Cleaver Chapman cuando tenía 80 y no sé cuántos años y estaba predicando, y alguien dirá, ¿y qué hacía un viejo predicando con 89 años de edad? ¿Qué hacía un viejo predicando con 89 años de edad? Era un viejo que conocía a Dios. Y muchos de nuestros hermanos que suben a la plataforma hoy no conocen a Dios. Una cosa es conocer Biblia, queridos hermanos, otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Y la Biblia está diseñada para llevarnos de la mano a Dios, para que conozcamos a nuestro Dios, para que nos quedemos entusiasmados con Dios, para que seamos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios en su imagen, y para que podamos comunicar con Dios ahora. Y ¿sabéis lo que va a ser el cielo esencialmente? Convivencia con las personas divinas. Y si tú aquí no puedes aguantar mucho de esto de convivencia con Dios por medio de su palabra, no sé cómo te vas a encontrar en el cielo. Porque el cielo es primordialmente convivencia con las personas divinas. Conoce a tu Dios. ¿Cómo le vas a conocer? Por la Biblia, no hay otra manera. Bueno, alguien dirá por la creación. Bueno, Romanos 1 dice sí, que la divinidad y el poder de Dios es conocido por la creación. La existencia de Dios, la realidad de Dios, su divinidad y poder tal. Pero conocerle a fondo, conocer su carácter, conocer sus pensamientos, llegar a pensar los pensamientos de Dios y reflejar en nuestras vidas la vida de Dios, esto por la Biblia, señores, no hay otra manera. Ahora, ¿por qué enfatizo esto tanto? Porque, como hemos argumentado en el capítulo 3, o en la página 3, que ya lo hemos dicho realmente, hay un creciente abandono de la Biblia por creyentes en el día de hoy. Hay un creciente desconocimiento de la Biblia y como consecuencia desconocimiento de Dios y como consecuencia mera religión, venga, y asistir a los cultos y decir siempre las mismas oraciones de la misma manera y las mismas 4 cosas y un ambiente que aburre muchas veces a la gente porque no hay realidad de Dios, porque no conocemos a Dios. Esto es muy serio, Y dice en la página 4 que alguien ha dicho que los creyentes en el día de hoy, esto no lo he inventado yo, y lo digo simplemente para que veáis que yo no soy el único que tengo esta visión tan negativa de lo que está pasando entre nosotros en Europa. Pero vamos a hablar de España porque estamos en España. Si estuviéramos en Inglaterra, lo diríamos de Inglaterra.
que la mayoría de los creyentes no hacen más que comer hamburguesas espirituales, 2 líneas de la Biblia sacadas del calendario de taco y 10 líneas del pensamiento del escritor y punto. Y el autor de estas notas, que está aquí delante de vosotros, está convencido que una buena parte del pueblo de Dios hoy en día ni siquiera come hamburguesas. Después me diréis si estoy equivocada o si soy tan demasiado pesimista. Hamburguesas. Habiendo hablado de Jorge Barro, sería muy bueno si vosotros encontrarais en la biblioteca de algún creyente de más edad este libro. Jorge Barro, me parece amigo de España y yo no sé qué. Leer estos libros y el libro de Robert Cleaver Chapman y el libro de Jorge Barro. ¿Habéis oído hablar de Jorge Barro? Jorge Barro era colportor de las Sociedades Bíblicas de Inglaterra y Escocia, y vino a España antes de Robert Cleaver Chapman, en los años 1830, y viajó por toda Inglaterra. Y cada vez que venimos al sur y cruzamos la Sierra Morena, despeña perros, me acuerdo el hecho que Jorge Barro hacía ese viaje muchas veces, a lomo de caballo, con una mula y paquetes de Biblias, y corriendo riesgos terribles, porque en aquellos tiempos había bandoleros, salteadores, y alguna vez pasaba allí y viendo un asalto reciente y el hombre tirado, muerto, medio muerto en la cuneta y robado de todo lo que tenía. Hombres, y después hombres como Julianito en el siglo XVI, hombres que dieron sus vidas para que tuviéramos la Biblia. ¿Y qué estamos haciendo con tan poco interés en la Biblia? Es que es un insulto, no solamente un insulto a Dios, como veremos más adelante, sino un insulto a la memoria de estos hombres que dieron tanto para que nosotros tuviéramos la Biblia. Resumiendo, página número 5, en vista de todo lo que hemos dicho hasta aquí, y antes de seguir adelante, conviene resaltar que estas notas han sido preparadas debido al sincero convencimiento del autor de ellas que la necesidad más apremiante del pueblo de Dios en el día de hoy es el de volver de verdad y de todo corazón a la Biblia, la palabra de Dios. Volver a recuperar la convicción profunda no solo de la necesidad, sino también del deber de cada persona que se llama creyente de tomar la Biblia muy en serio como la cosa absolutamente prioritaria de la vida. De esto vamos a hablar más adelante. Y hemos después puesto en la página 6 y 7 el apéndice 1, que es el Evangelio Light. Un evangelio que se extiende entre nosotros en el día de hoy, que intenta bajar lo que yo llamo el listón, bajar el listón. Pum, pum, pum. Y lo que hemos dicho aquí, y volveremos a decirlo, señores, hermanos y hermanas, aquí no bajamos el listón. Hace años solía venir a David a las conferencias bíblicas que tenemos en la granja durante 23 años. Con un grupo de alguna vez de 80, 90, hasta 100 personas, porque venía Utrilla también de Ávila con un grupo de jóvenes que, como no cabían todos en las instalaciones, dormían en tiendas de campaña allí debajo de los árboles, en los bosques. Y un año vino mucho menos gente de lo normal. Y entonces hablamos con algunos que habían venido de otras partes. Oye, una que vino de Galicia, y otra que era médico, que vino de Asturias, y las dos nos dijeron, es que mire usted, nos han dicho ancianos de nuestras iglesias, las dos dijeron la misma cosa, la médico de Asturias y la de Galicia. No, es que nos han dicho, vosotras todavía vais a la granja. Pero es que la granja, es que allí tienen el listón muy alto, decían así. Lo he recordado esta mañana porque se me había olvidado. Es que allí tienen el listón muy alto, porque allí exigíamos, y esto hace 6 o 7 años y durante 23 años,
porque allí exigíamos lo que hemos dicho aquí, que las chicas lleven el velo y nosotros enseñando lo que siempre enseñábamos, la palabra de Dios, simplemente. Y tuvimos tiempos buenos, ¿verdad, David? David aprendió mucho allí, yo también. Y yo contesté, mira, cuando volváis a vuestras iglesias, decir que nosotros en la granja tenemos el listón donde en España, hace pocos años, todo el mundo lo tenía. Y si ahora resulta que para vosotros el listón es muy alto, no es porque nosotros lo hemos levantado o alzado, es que vosotros lo habéis bajado. Nosotros tenemos donde siempre todas las iglesias lo tenían hace 50 años, cuando vinimos a España, en el año 60, y más recientemente aún. Me estaba telefoneando ayer, ¿cómo se llama? Rovira. Andreu Rovira, de Barcelona, que comenzó su vida en la iglesia bautista de Verdi, en Barcelona, que es la iglesia bautista y tal vez la congregación evangélica más grande de España, con una membresía de más de 300 personas, 400 y además. Y una iglesia enorme, teníamos conferencias allí y creo que todavía lo tienen en abril y en diciembre. Yo solía ir durante varios años. Y nos dijo aquí Andreu Rovira en esta habitación hace un par de años, cuando él estaba aquí en noviembre. Hombre, yo recuerdo años atrás, cuando íbamos a Verdi, todas las mujeres de una congregación de más de 300 personas llevaban velo. Entonces el listón estaba allí antes a ese nivel. Si ahora resulta que el listón de Eric Bermejo, de Juan Galcera, de Miguel, de Pedro y todo lo demás es muy alto, es porque vosotros habéis bajado el listón. Nosotros no lo hemos movido. Está donde estaba siempre. ¿Entendéis? Y esto del velo y de la autoridad de Dios, que el velo es símbolo en primer lugar de la autoridad de Dios, no de mi autoridad. En primer lugar, la autoridad de Dios. Y yo viendo el velo eso, tengo que decir, estoy bajo la autoridad de Dios, Pero la autoridad de Dios que se hace visible, porque Dios es invisible y su autoridad es invisible, se hace visible por la escala de autoridad que Él ha delegado. ¿Verdad? De la misma manera que dijo el centurión romano, yo también soy un hombre bajo autoridad y por eso mis soldados me obedecen. Porque ven que hay una escala de autoridad, que detrás del centurión hay un César en Roma, pero es invisible ese César. Pero su autoridad se hace visible por una escala de autoridad, el centurión, y por encima de él el general, y por encima de él yo no sé quién, el mariscal, y por encima de él el invisible César. Vuestro velo para mí me hace bien en primer lugar porque me recuerda, Eric, estás tú también bajo la autoridad de Dios y su palabra. Cuidado lo que dices aquí. Así que os doy gracias por llevar el velo. A mí me ayuda mucho. Pero a la vez me está diciendo que Dios ha delegado la autoridad en la iglesia y en la familia, al hombre y no a la mujer. Esto está claro en la palabra de Dios. Eso no quiere decir que la mujer está en desventaja, ni mucho menos. Hombre, que dicen, no, es que no permitís que las mujeres oren. Que no permitimos que las mujeres oren. Entonces, ¿qué hacemos en el culto de oración? Que a lo mejor yo, siendo hombre, oro 3 minutos en 1 hora, ¿y qué hago yo el resto del culto? Entonces, no estoy orando. No, pero claro, es que creen que si no es audible, no es orar. Una de las oraciones más eficaces que tenemos en la Biblia es la oración ¿de quién? ¿Primero de Samuel? Ana. ¿Era una oración audible? No. Se movía sus labios. Elí, que no era muy inteligente, creyó que estaba borracha la pobre mujer. Y tuvo efecto su oración. Claro que sí. Que no digan que nosotros no permitimos que las mujeres oren. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el culto de oración? ¿Oráis o no oráis? ¿Y yo oro o no oro? Aunque yo no me levante a orar
públicamente. ¿Y cómo oramos? Pues silenciosamente en nuestros corazones, en momentos de silencio entre oración y oración, tal vez fijándonos bien en los himnos que podemos cantar y elevándolos, cantando en adoración y oración al Señor, y siguiendo bien la oración del hermano y diciendo amén al final, orando de distintas maneras. En fin, estoy desviándome un poco de el tema, pero simplemente esto viene dentro de la idea del listón. Esta es la asignatura, señores, y nosotros, que se sepa, yo, Eric Bermejo, y creo que Pedro puede decir lo mismo y Miguel lo mismo, estamos enseñando no solamente lo que nosotros siempre hemos enseñado, lo que en España antes siempre se enseñaba en todos los sitios. Y ahora creemos o creen que somos más listos que 2000 años de historia evangélica. Estamos tomando posturas, algunos están tomando posturas que en esencia están diciendo, nosotros somos más listos hoy que 2000 años de historia evangélica y centenares de miles de hombres y mujeres santos de Dios. Y yo lo he dicho a algún querido hermano, obrero del Señor, si tú puedes hacer eso, decir eso, dilo, pero yo no lo puedo decir, que yo soy más inteligente que ellos. Yo sé que hombres como Robert Cleaver Chapman y otros de esas generaciones pasadas, si leéis libros de ellos, eran gigantes en la fe. Y nosotros, yo por lo menos, un pigmeo al lado de ellos. Y voy a tomar una postura ahora que dice que yo soy más inteligente que ellos. Eso sí que es un orgullo y una insensatez que yo no lo entiendo. Pero en fin. Sufrir la exhortación, queridos hermanos y hermanas. Entonces, en las páginas 6 y 7, el índice número 1, en la página 8, el índice o el apéndice, mejor dicho, número 2, hablando de la Biblia y diciendo, quiero leer este párrafo, si todo esto es verdad, lo que dice aquí de la Biblia, y dice mucho y cosas muy bellas, entonces, por definición, no puede haber nada en todo el mundo que tenga tanta importancia para nosotros como la Biblia. Esto es de pura lógica. Y siendo así la cosa, seríamos necios de verdad si la despreciáramos o incluso si la descuidáramos. Esto también es de pura lógica. Apéndice número 2. Entonces, en la página número 4 hemos comenzado una sección que tiene que ver con 4 resultados de no tomar en serio la Biblia. Y hemos hecho los primeros 2. Primero, no tomar en serio la Biblia constituye un insulto a Dios, tal y como suena. Oye, Hebreos capítulo 1 y Hebreos capítulo 2 hemos mirado, Dios ha hablado. Y además nos dice que en esos postreros días nos ha hablado. Y es un pensamiento muy sencillo, pero muy serio. Oye, Dios nos ha hablado. Eric, Dios te ha hablado. ¿Dónde? En la Biblia. ¿En qué libro, Señor? En Génesis, Éxodo, Levítico, en toda la Biblia. ¿Y tú qué? ¿Contestas o no contestas? ¿Tomas en serio la palabra de Dios? Dios nos habla por hablar. No, Dios no nos habla por hablar. Dios no habla por hablar. Y Dios nos ha hablado. Y os hablé de la ilustración del padre desesperado. Muchacho, que te estoy hablando, escúchame, por favor. Y deja de jugar con eso un momento, que tengo que decirte cosas serias. Escúchame y contéstame. Y la actitud de no leer la Biblia y no tomarlo en serio y darlo en muy poco tiempo y comer simplemente hamburguesas espirituales y muchas veces ni siquiera eso, es decirle a Dios con nuestra actitud, habla Dios, habla todo lo que quieras, es que a mí no me interesa, tengo otras cosas más importantes. Oye, eso es insultarle a Dios, tal y como suena. Y lo que tendremos que preguntarnos cada uno de nosotros mismos, ¿estoy con mi vida, con mi actitud frente a la Biblia, la palabra de Dios, Dios hablándome, estoy insultándole o no lo estoy insultando?
El segundo resultado de no tomar la Biblia en serio está en la página 11. Pone en tela de juicio la realidad de nuestra fe. Y hemos citado varios versículos claves. Segunda de Corintios 13, examinaos a vosotros mismos a ver si realmente estáis en la fe. Probaros a vosotros mismos. Y hemos citado Hebreos también, donde 3 veces el escritor habla de que han hecho una profesión de fe, pero es evidente por lo que él dice en Hebreos, que está viendo el escritor actitudes y comportamientos entre ellos que pone un poco en duda. Oye, habéis hecho una profesión de fe, pero será de labios para afuera simplemente, porque eso es muy fácil, hacer una profesión de fe. No, yo he hecho una profesión de fe y me investigaron los ancianos y me hicieron 4, 5, 6 preguntas y yo he contestado, porque es fácil aprender a contestar las preguntas que te van a hacer los ancianos, y me he bautizado y eso en comunión. Bueno, vamos a ver más adelante que eso en sí no vale, eso en sí solo no vale. Una profesión de fe. Y después hemos citado lo de Hebreos 6, verso 9, que está aquí en la segunda parte de la página 11, lo que el escritor llama las cosas que acompañan la salvación, o sea, evidencias claras. El cristianismo auténtico tiene que tener evidencias, no porque simplemente, yo digo que soy del Señor, digo que creí en Él hace 5 años, digo que me he bautizado, no, evidencias en tu vida, querida hermana. Una fe genuina cambia la conducta, el estilo de vida, la escala de los valores, las ambiciones, las prioridades de un auténtico creyente. Y hemos citado lo de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, que si uno ha nacido de la palabra de Dios, como un niño que nace de su madre, deseará el pecho de su madre y la leche de su madre. Y si no lo desea, con pataleos y con chillidos y con todo lo que puedas imaginar, entonces algo le pasa, o no vive, o ha muerto, o tiene una enfermedad seria. Como recién nacidos, desead con todo el corazón la leche de la palabra de Dios. Y si hay creyentes aquí, yo he visto tantas cosas en mis viajes por España, más adelante os citaré algunas, ¿no? De gente, especialmente jóvenes, tal vez mayores también, porque los mayores tal vez se acostumbran a sentarse muy quietos en sus sillas y escucharte, y a lo mejor entra por aquí y sale por allí. Pero he visto a jóvenes que no tienen ningún interés en lo que tú estás, y después que han estado delante guiando la adoración con música y con cánticos, y cuando llega la hora de hablar la palabra de Dios, ni esto de interés. De esto hablaremos más adelante. Entonces, una de las evidencias claves es que el auténtico creyente tendrá gusto por la palabra de Dios, tendrá ganas de la palabra de Dios, deseará leerla, meditarla, guardarla, reflexionar sobre lo que ha leído, e investigar y descubrir los tesoros de la palabra de Dios, y descubrir su Dios y andar más cerca de su Dios. Esto es una evidencia clara. Y hemos citado también lo de Hebreos 8, las características y condiciones del nuevo pacto. El nuevo pacto, pondré mis palabras, mi ley, en sus corazones y en sus mentes. El auténtico creyente tendrá un corazón hacia la palabra de Dios y una mente que querrá empaparse de la palabra de Dios y fraguarse en la palabra de Dios y desarrollar lo que hemos dicho ayer o el otro día, pensar una mentalidad bíblica, pensar los pensamientos de Dios y así vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y conocer a Dios. Mañana, cuando estamos en la cena del Señor y cada domingo, y cuando están para repartir el vino y repiten lo que muchas veces, esto es la copa del Nuevo Testamento en mi sangre, del nuevo pacto en mi sangre. No penséis simplemente, sí, el nuevo pacto, qué bonito.
que la sangre de Jesucristo a mí me limpia de todo pecado y ahora soy salvo. Eso sí. Pero el nuevo pacto está diciendo, Eric, que mi intención es poner mi ley, mis palabras, mi Biblia en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo va este asunto? Para que tu vida sea transformada conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si eso no existe en el que se llama creyente, entonces examínate, querido hermano, examínate, querida hermana, a ver si realmente estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y nunca mejor momento de hacerlo como que en la misma cena del Señor, como el Señor dice en 1 Corintios 11, que cada uno se examine a sí mismo. A ver, el nuevo pacto, Señor, qué bonito, el nuevo pacto en tu sangre. Tú me has librado de todo. Sí, pero hay responsabilidades. Dios empeñado en escribir su ley, su palabra, sus pensamientos, sus mandamientos en tu corazón, querido hermano, y en tu mente y en tu vida. Y yo estaba pensando cuando Miguel estaba hablando ayer de los tiempos de Josías, en 2 de Crónicas 34. La idolatría que existía dentro del pueblo de Dios. Y yo no sé hasta qué punto, muy cerca de la casa de Dios y el amor, cosas hasta dentro. En algunos momentos de la historia de Israel sí que había cosas idolátricas hasta dentro del templo. Y nosotros somos casa o templo de Dios. Idolatría, claro, pero nosotros tenemos un concepto muy raro de la idolatría. Eso los judíos, eso los católicos con sus imágenes. Eso sí que es idolatría. Mira, queridos hermanos, y hablo en serio, por lo que también decía Miguel el otro día, estoy totalmente de acuerdo. Alguien dijo hace tiempo, muchos creyentes en el día de hoy conocen más y mejor la faz de su televisión que la faz de su Dios. Eso es idolatría. Y habría que decir, muchos creyentes en el día de hoy conocen mucho mejor la pantalla de su ordenador y su internet que la palabra de Dios y la compañía y la comunión de su Dios. Eso es idolatría. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tirar las televisiones y los ordenadores? No. Pero no dejar que esos aparatos tomen el lugar de Dios en mi mente y en mi corazón y en mi tiempo. Porque gastar horas en eso y comer hamburguesas espirituales es insultarle. Bueno, no es solamente insulto, eso es idolatría. Hombre, pero no pensaba yo que... Sí, hijitos míos, guardaros de la idolatría, dice Juan en su carta primera de Juan capítulo 5. Guardaros de la idolatría. Nosotros no tenemos ídolos. No, pero cualquier cosa que tengas puede convertirse en un ídolo. Para algunos el coche es su ídolo. Para otros el fútbol es su ídolo. Para otros la música es su ídolo. Para otros cualquier cosa. El comer es su ídolo. La bebida, el vino, que también el vino es algo que Dios ha dado, pero para muchos las borracheras, los comilones, cosas que Dios ha dado para que nosotros las tengamos en su debido sitio. Pero pueden llegar a ser ídolos. Y uno de los ídolos más grandes en el día de hoy es la televisión y el Internet, y el Internet y otras cosas similares, porque nunca ha habido un momento en la historia en que hay tanta avalancha de cosas para apartarnos del Dios viviente. Bueno, vale, ahora entonces vamos a la página 16. El primer resultado de no tomar en serio la Biblia es que constituye un insulto a Dios. El segundo resultado es que pone en tela de juicio la realidad de nuestra fe. El tercer resultado de no tomar en serio la Biblia es que conduce a la mundanalidad, y la mundanalidad conduce a la ruina espiritual.
No estoy hablando de la pérdida de la salvación, pero sí que estoy hablando de la pérdida de una vida que podría haber sido invertida en algo que tiene una dimensión de gloria y de eternidad. Conduce a la mundanalidad y como consecuencia a la ruina espiritual. Mira, no tenemos tiempo de hacer todas estas lecturas. Hay que ir rápidamente si vamos a cubrir todas las páginas del cuaderno. Pero yo ruego que después en casa vosotros repaséis estas páginas y leáis estos textos y otros que no hemos leído por ir tan rápido. ¿Qué es la mundanalidad? Si leyésemos estos textos, notaríamos que la palabra mundo se usa de tres maneras en estos textos. Uno, con referencia a este mundo físico a nuestro alrededor, que ha sido creado por Dios mismo para nuestro disfrute y placer, y también para demostrar de día y de noche, ante todos los habitantes de este globo terrestre, su glorioso poder y deidad. Romanos 1:20 y el Salmo 19:1, etc. Un sentido positivo. Entonces el mundo, la palabra mundo, usada en un sentido positivo. El mundo que Dios ha creado. Mira, aquí gozamos del mundo, de una pequeña parte del mundo, y esto es bueno porque Dios lo ha creado para nuestro disfrute y para demostrar su gloria y la realidad de su existencia. Se usa en segundo lugar con referencia a cada ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando del mundo físico, ahora está hablando del mundo de seres humanos. Todo ser humano que habita este mundo y que también ha sido creado por Dios, además en su misma imagen y semejanza, por lo cual cada uno es de infinito valor ante los ojos de Dios. Génesis 1:26, Juan 3:16, la palabra mundo en un sentido positivo. El mundo físico, el mundo de los hombres. 3, con referencia a otra cosa muy negativa. Está bien claro por los textos citados arriba y también por otras muchas partes de la Biblia, que en este mundo tan bello, creado por Dios para su gloria y nuestro disfrute, existe otro mundo. Un mundo no creado por Dios, sino por los hombres. Un mundo a veces tremendamente atractivo, pero tremendamente peligroso. Un mundo esencialmente contrario a Dios. Y no estamos hablando aquí del sórdido mundo del crimen, de las drogas, de las mafias, de los asesinatos y de las 1001 barbaridades e injusticias que se cometen cada día en nuestro desgraciado mundo. No hace falta que nadie nos diga que ese mundo es un mundo peligroso y contrario a Dios. Estamos hablando de algo mucho menos evidente, mucho más sutil y tremendamente engañoso. Algo aceptado por todo el mundo como normal, lo que estaba diciendo Miguel ayer. Si todo el mundo lo hace, si esto lo hace, si el otro lo hace, si el hijo del anciano o la hija del anciano lo hace, si todo el mundo lo hace. Un momento. Algo aceptado por todo el mundo como normal, y hasta por muchos creyentes también, pero que es esencialmente contrario a Dios. ¿De qué se trata entonces? Lo que la Biblia nos está diciendo es que este mundo tan bello y placentero, creado así por Dios, está impregnado de un ambiente, de un estilo de vida, de unos valores, de un carácter, de una manera de ser y de pensar, y podríais ir añadiendo, de deseos y de gustos que son esencialmente contrarios al carácter y a la manera de ser y de pensar de Dios, su creador y dueño. Amar, adoptar, dejarte llevar por las costumbres, las ideas, los valores y el estilo de vida de tal mundo es mundanalidad. Y tener en cuenta que eso lo dice la Biblia, Santiago 4:4. La mundanalidad, si tú te metes, si tú te dejas engañar por la mundanalidad, es constituirte enemigo o enemiga de Dios. Así declara, es la solemne advertencia de Santiago 4:4.
De allí la ferviente oración de nuestro Señor que hemos leído, bueno, no lo hemos leído, pero habría que leerlo en Juan 17, donde Él pide al Padre que nosotros, su pueblo, aunque estamos en el mundo neutral, seamos guardados del mundo, este mundo, con su ambiente, con su estilo, con sus gustos, con su modus vivendi, con su manera de ser, con sus costumbres y sus valores, guardados del mundo, ese mundo del cual estamos hablando aquí. Ahora, para ayudarnos a entender mejor esta cuestión de tan vital importancia, vamos a explicarlo de nuevo de la siguiente manera. Existen esencialmente dos mundos, para simplificar la idea. El mundo sobrenatural de Dios, allí arriba, con su carácter, su cultura, sus valores, su estilo de vida, y el mundo temporal nuestro, aquí abajo, con su carácter, su cultura, sus valores y su estilo de vida. Un mundo muy diferente al mundo de Dios. La mundanalidad es vivir, pensar y actuar según los ideales, las costumbres y los valores de este mundo temporal, y no según los ideales, las costumbres y los valores del mundo sobrenatural de Dios. Es adoptar la cultura o el modus vivendi. ¿Entendéis la palabra, la frase modus vivendi? El estilo de vida, modus vivendi. La mundanalidad es vivir, pensar, actuar según los ideales, las costumbres, los valores de este mundo y no según... es adoptar la cultura y el modus vivendi de aquí abajo y no la cultura y el modus vivendi de allí arriba. Es actuar como hace todo el mundo, este mundo, y no como se hace en el mundo de Dios. Es no hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra tal y como se hace en el cielo, amigos, sino dejarte llevar por la corriente de este mundo. Esto es mundanalidad. Pero dejarte llevar por la corriente de este mundo y adoptar el carácter y conducta de este mundo conduce a la ruina espiritual. ¿Cómo? Porque estamos de viaje, hermanos y hermanas. Permitid que os lo diga otra vez, o por lo menos deberíamos estar de viaje si somos creyentes de verdad. Porque el auténtico cristianismo es esto, un viaje. Un viaje desde este pequeño mundo temporal hacia el otro mundo sobrenatural y eterno de Dios, el glorioso mundo de Dios. Es un viaje no geográfico, a lo mejor, un creyente podría decir, antaño se podría decir en los pueblecitos de Castilla, es que yo no he salido de este pueblo en toda la vida. No, pero estás de viaje si eres creyente. ¿De viaje? ¿Dónde? No, porque no estamos hablando de un viaje geográfico, ni estamos hablando de un viaje cronológico. Oiga, que no me hable a mí que llevo 80 años, bueno, no 80, 60 años de creyente, así que yo soy ya un creyente maduro porque llevo 60 años. Si has progresado, sí, pero si no, porque no estamos hablando de cronología. Es que es un viaje de preparación y formación para ese mundo y todo lo que allí nos espera. Y ya que ese mundo es tan diferente a este mundo por el cual transitamos, es de vital importancia que se vaya formando en nosotros aquí y ahora el carácter y el estilo de vida de ese mundo sobrenatural y eterno, y no de este mundo mundano y temporal. Y si queréis saber algo sobre esto, habría que leer esos versículos, pero no tenemos tiempo. Mira este reloj, parece que va sobre ruedas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, sí, pero, es que estoy repitiendo mucho la misma cosa, pero para que quede metido en nuestras cabezas y corazones. El carácter de esa sociedad es muy, pero muy diferente al carácter de esta sociedad. Y a no ser que aprendamos aquí ahora, durante el viaje, a buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, nos descarriaremos del camino en vez de avanzar y llegaremos allí arriba mal preparados para lo que se nos espera allí. Además con pérdida, como ya hemos dicho varias veces. De esto volveremos a hablar en la próxima sección.
Ahora, ¿cómo se irá formando en nosotros aquí ahora el carácter y el estilo de vida de ese mundo eterno hacia el cual estamos viajando? Solo existe una manera, llenando nuestras mentes y corazones de la palabra de Dios, memorizándola, meditándola, guardándola, reflexionando en ella, porque ¿en qué otra parte o de qué otra manera nos vamos a informar? Y de esta manera ir cultivando lo que aquí quiero enfatizar, la necesidad de cultivar una mentalidad bíblica. Tener la cabeza llena de Biblia, no simplemente para poder decir, uy, qué listo soy yo, conozco mucha Biblia, es para comenzar a pensar los pensamientos de Dios. Y así ser transformados y guiados en nuestra vida. Una mente que piensa como Dios piensa y no como el mundo piensa. Y que como consecuencia reacciona y se comporta como Dios y la sociedad del cielo se comportan, y no como la gente y la sociedad de aquí abajo se comportan. De allí la vital importancia de la Biblia en nuestras vidas, tan necesaria como el pan de cada día y más aún. No, por favor no pensar, bueno, Eric es muy exagerado. No, si es verdad lo que yo estoy diciendo, queridos hermanos, yo no estoy exagerando nada. Si es verdad que esta vida es simplemente temporal, es mejor comer una corteza seca de pan cada día y comer Biblia y conocer a nuestro Dios y desarrollar una mentalidad bíblica y pensar los pensamientos de Dios y ser transformados de gloria en gloria en su imagen. Vamos al cielo, señores. Aquí tendréis, si todo va bien, 70, 80 años. Allí es... ¿Qué es lo que hemos cantado en el himno de Sublime Gracia? Cuando hemos estado allí, no sé cuántos miles de años, estaremos solamente con... Eso es una eternidad, señores. Y estar allí un día y decir, vaya tonto que he sido, gastado toda mi vida en los 70 o 80 años de aquí abajo, toda la inversión de mi tiempo, de mis intereses, de mi tal, me igual, y ahora ha pasado. Y yo os puedo decir que yo tengo ya 70 y picos años y cuán rápido pasa la vida, oye. No lo creéis porque sois jóvenes, pero ya lo veréis. Y a lo mejor no llegáis, eso es otra cuestión. Y el Señor puede venir también. Yo aquí he hablado del caso del hijo de Felipe Dindinger, 20 y pocos años de edad. ¿Cuántos tenías tú? 22 o 3. Y un día allí en un edificio que está en América, ¡pum!, el viento de repente levantó una uralita, le echó abajo con 22 o 3 años. De allí la vital importancia. Una mentalidad bíblica abre de par en par una avenida de comunicación por la cual Dios puede obrar poderosamente en nuestras vidas, con el fin de realizar en nosotros, con nuestra decidida colaboración, su glorioso propósito para nuestras vidas, conforme a su vocación y elección, según 1 de Pedro 1:10. Pero que conste que tal mentalidad bíblica hay que conseguirla a pulso, hermanos y hermanas, haciendo lo que dice el salmista, como hemos visto ayer y el martes cuando yo también hablé sobre el Salmo 119. Y lo ha sido la experiencia de todos los hombres y mujeres de Dios a través de la historia. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con el corazón le buscan, ¿ves? Por medio de sus testimonios, buscando a Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Eso no quiere decir que en cada momento de las 24 horas está pensando solamente Biblia, porque hay que estudiar y hay que trabajar y tal, pero que en momentos de reflexión, de quietud, la Biblia, la palabra de Dios y conceptos bíblicos nos llenan el alma y comenzamos, sí, ¿cuál era ese versículo y tal? En fin, y despertando de noche y pensando en la palabra de Dios. Mientras que una mentalidad mundana no se consigue a pulso, se mete por sí sola, sin esfuerzo ninguno, y bloquea esa vía de comunicación que hemos mencionado arriba
y da lugar a la formación en nosotros de un carácter y una conducta muy diferente a la sociedad celestial hacia la cual nos estamos dirigiendo. Un carácter y una conducta que refleja más bien las costumbres y los valores de esta sociedad mundana y pasajera. En una de las porciones claves, primera de Juan capítulo 2, donde Juan habla de la mundanalidad, dice, pero hermanos, este mundo pasa, pasa velozmente. Tu experiencia de este mundo pasará velozmente, aunque vivas 70, 80 años. Cuando llegues allí dirás, uy, qué rápido ha pasado. Y después que son 80 años, en el marco de una eternidad, oye, este mundo pasa, no va a quedar aquí nada un día. Y toda la inversión que tú has hecho en ese mundo pasará, no quedará nada, solamente lo que inviertes en ese mundo y en tu carácter y formación para ese mundo. Y como nuestra mente no queda en blanco, ¿ves? Tu mente no queda en blanco. O desarrollaremos una mentalidad bíblica alimentada por la Biblia que informará y moldeará nuestras vidas conforme al modelo de la nueva sociedad celestial y eterna hacia la cual estamos viajando y de la cual hemos sido hechos miembros ya, si somos de Cristo de verdad. O desarrollaremos una mentalidad mundana alimentada por las costumbres y valores de este mundo, que informará y moldeará nuestras vidas y conforme al modelo de este mundo y de su sociedad, un mundo pasajero y esencialmente contrario a Dios y a sus gloriosos y eternos propósitos para nosotros, sus hijos. Es que uno se da cuenta algunas veces cuando se enfrenta con dificultades en la iglesia o problemas con hermanos o entre hermanos, oye, que los argumentos que usan y que el estilo de conducta que demuestran, eso no sale de la Biblia. ¿De dónde sale? Pues seguramente que saldrá de, yo no sé, de tantas cosas que están mirando en la televisión, que así es la vida, y sin darse cuenta, esto produce una mentalidad en ellos, conforme a lo que están bebiendo cada día. Y entonces en sus argumentos, y en sus conflictos, y en sus problemas, y en sus cosas en la iglesia, cuando tú analizas lo que están diciendo y cómo se están comportando, esto no viene de una mentalidad bíblica, esto viene de una mentalidad mundana. Y eso es enemistad contra Dios y conduce a la ruina de la vida espiritual. Y eso se te mete sin pensar, sin estudiarlo. Eso se te mete simplemente porque, como la mente no queda vacía, si no lo llenas de una mentalidad bíblica, se llenará de una mentalidad mundana. Miremos lo que dice Romanos 12. Vamos a ver esto porque es un texto muy importante, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestras mentes o entendimientos. Una mentalidad bíblica, por favor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo apela a 3 áreas de nuestra personalidad humana, a nuestras emociones. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Si realmente os impresiona lo que Dios ha hecho por vosotros, todo lo que Pablo ha dicho en los primeros 11 capítulos, si realmente apreciáis lo que Dios ha hecho por vosotros, el Dios de este inmenso universo, si hay entrañas de emoción en vosotros, emocionalmente deberías de responder a Dios. Apela a nuestras emociones. Aunque simplemente apelar a las emociones no es suficiente, pero las emociones han sido dadas por Dios. Por eso yo pregunté el otro día, oye, ¿habéis tenido alguna vez la experiencia de arder vuestro corazón ante la palabra de Dios? De sentir profunda emoción y tal vez llorar.
Las emociones han sido dadas por Dios para ser encaminadas según sus propósitos y en los canales de sus caminos y de su palabra. Después apela a nuestro raciocinio. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oye, que Dios no está pidiendo de vosotros algo que sea irracional, es razonable. Que era lo que escribió, citando lo de Zetestad, me parece. Si Jesús es Dios, pensad lo que es eso, y murió por mí, ningún sacrificio que yo pueda hacer por él será suficiente. ¿Sí o no? Eso es razonable. Y después apela a nuestro libre albedrío. No dice, venga, que os cojo por la solapa, ¡pum!, ya estáis en el altar. No. Os ruego, hermanos, que vosotros mismos presentéis vuestros cuerpos. Es algo que tú tienes que hacer consentidamente delante del Señor y volver a hacerlo, porque, Señor, tan fácilmente me caigo del altar. Sí, pues volver a ponerme, por favor. Y cada domingo, cuando estoy viendo lo que hizo el Hijo de Dios por mí, Señor, ayúdame a ponerme totalmente en el altar de devoción, de lealtad, de amor y de servicio a ti. Y para eso tendréis que tener una renovación, una mentalidad bíblica, porque si leyésemos los versículos que siguen, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para vosotros. Y después va hablando más adelante de que un cuerpo tiene distintos miembros, pero todos los miembros son diferentes, Todos los miembros son diferentes. Hombre, tenemos 2 manos, sí, pero esta mano es diferente a esta. Muy similar, pero diferente. 2 oídos, pero se necesitan los 2 para escuchar por aquí, etcétera, la vista. Todos los miembros son diferentes, Y nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, todos miembros los unos los otros, pero teniendo diferentes dones. Hay un himno muy bueno en inglés, qué lástima que no está en español, aunque me parece que alguien me dijo una vez que sí que se cantaba en Argentina. There's a work for Jesus, none but you can do. Hay un trabajo en el campo del Señor para Jesús que solo tú puedes hacerlo, porque hay diferencias de dones. Y yo no sé si vosotros sabéis que no hay otro Benjamín en todo el mundo, que ya hay 6.000 millones, ¿no?, de seres humanos en el. Y es que no hay otra persona exactamente igual, físicamente, ni en su carácter y en sus emociones como Benjamín. Tú eres una pieza única. Además, en toda la historia nunca ha habido otra persona como tú, o como aquí Miriam, o como Ruth, o como Eric. Yo soy una pieza única. Y en el campo del Señor y en la obra del Señor hay un sitio para ti, una obra para ti que nadie puede cumplir aparte de tú. ¿Y cómo voy a saber lo que es eso? Y poder cumplirlo, y poder colaborar con Dios y Dios conmigo para que yo pueda conseguir esa alta vocación de la cual hemos hablado. Pues mira, tendrás que desarrollar una mente bíblica. Bueno, ¿dónde sale la Biblia aquí? Pues sale la Biblia porque estamos leyéndolo en la Biblia. ¿De qué otra parte lo vas a aprender? Y es interesante que en el capítulo 2 de Romanos, el judío, ante lo que Pablo está explicando del Evangelio, hombre, parece que estamos todos en igualdad de circunstancias con los gentiles. Entonces, Pablo, ¿qué ventaja tiene el judío? Tu Evangelio falla aquí, porque nosotros somos pueblo escogido de Dios, y ahora nos pones al mismo nivel con los gentiles. Entonces, fallo de tu doctrina. ¿Qué ventaja tiene el judío entonces?
Muy interesante, ¿sabéis cómo contesta en primer lugar? Muchas ventajas. ¿Y sabéis cuáles son? Es la principal ventaja, que a vosotros os ha sido entregado los oráculos de Dios, señores. Y si eso no es una ventaja, dime cuál es. La Biblia, que te está expresando todas estas cosas, sin las cuales tú no vas a saber nada de esto. La palabra de Dios, aprendiendo a pensar como Dios piensa, aprendiendo a conocer mi Dios, aprendiendo a ser transformado de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Miremos Romanos 12, verso 2, a ver si podemos hacer 5 minutos más, o ya es hora aquí, 4 minutos más. Resumiendo, Dios nos está diciendo en su palabra que sí que existe tal cosa como mundanalidad. Digan lo que digan los del Evangelio Light. Los versículos que hemos leído en 1 Juan 2 especialmente lo dice claramente. Y que detrás, además, que detrás de la mundanalidad existe el maligno, cuyo principal propósito es siempre de arruinar los gloriosos propósitos de Dios en las vidas de sus hijos. 1 Juan 2, 13 al 14. Porque, queridos hermanos, el diablo sabe muy bien que el futuro está en las manos de Dios y del pueblo de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Saldrá más adelante, me parece, que nada más entrar en el escenario sale el diablo. Nada más entrar en el escenario de la historia Jesús, sale el diablo. ¿Os acordáis? Le lleva a un monte alto, todo eso es mío, muchacho. Le enseña los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Todo esto es mío. No se te ocurra tú venir aquí con presunción de ser dueño de esto, es mío. ¿Y por qué no llegamos a un acuerdo? Oye, ¿por qué vas a ir tú a la cruz? Vamos a llegar a un acuerdo. Puedo darte a ti el señorío sobre estos reinos con tal de que tú reconozcas que yo soy el dueño supremo. Y el Señor no dijo, eres un mentiroso. 3 veces en el Evangelio según San Juan el Señor le llama el príncipe de este mundo. Detrás de este mundo y sus sistemas y su cultura y su forma de ser está el maligno. Y el maligno sabe muy bien, porque sabe leer la Biblia tal vez mejor que tú y yo, que el futuro está en las manos de Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. Va a venir un día con los ejércitos del cielo y va a tomar posesión de todo esto y de todo el universo. Y que vamos a reinar con él si somos fieles. ¿Quién es? Bueno, aquí Ruth y Ana y Benjamín y Pedro y Eric, si somos fieles, Y el diablo hará todo lo posible para ponernos fuera de juego. Que no reine este, ni esta, ni este, ni este, ni esta. Y de la misma manera que salió al encuentro de Jesús para desviarle, lo hará en tu vida. Yo creo que lo decimos aquí. Que el amor al mundo, por lo tanto, es enemistad a Dios, Santiago 4:4. Y todo esto resultará en la vida del creyente que se deja llevar por tal derrotero en ruina espiritual y una entrada escasa y con pérdida en el reino eterno del Señor hacia el cual todos estamos viajando.